Buenos días, soy Mario de Lama Navidad desde el caluroso barrio madrileño de Hortaleza. Tras un descanso veraniego volvemos con los vídeos mientras el tiempo me lo permita y como indica el título hoy traigo a Lope de Vega, que con toda seguridad es nuestro dramaturgo más importante. Para comprender su producción teatral, antes tenemos que entender cómo surge el teatro en un sentido moderno. Eh, a comienzos del siglo XVII, la cultura teatral española va a experimentar un cambio que no es simplemente estilístico, sino que es estructural. El surgimiento del corral de comedias como espacio estable, urbano, donde se cobra entrada y el espectador se convierte en público en sentido moderno. Este desplazamiento del teatro desde el espacio cortesano o religioso al espacio comercial urbano va a suponer en términos materiales la aparición de una escena regida por la lógica del mercado. Desde el materialismo histórico, siguiendo la línea de Juan Carlos Rodríguez, el teatro moderno solo puede existir cuando se dan dos condiciones históricas. Que la representación se realice en un espacio público autónomo, donde un conjunto de personas se reconoce como público, y que esté independizada de la teología, de forma que lo representado pueda ser juzgado como obra humana, no como un acto litúrgico. Antes de esto, antes del teatro en sentido moderno, no existe el teatro como tal, sino prácticas escénicas vinculadas a la liturgia o a la corte, sin que el espectador pueda ejercer un juicio autónomo. El corral va a materializar esas condiciones. El público paga y al pagar adquiere no solo un lugar físico, sino una posición ideológica, la del juez. Esta figura del público es nueva y va a cambiar por completo la relación entre autor y espectador. No se trata ya de agradar a un patrón, a un monarca, sino a un conjunto heterogéneo de asistentes que colectivamente determinan el éxito o fracaso de una obra. Es en esta coyuntura donde aparece Lope de Vega. Formado ideológicamente en el organicismo, Lope debe escribir para un público que paga. En términos de coyuntura, esto significa que su producción dramática está determinada por las condiciones materiales del mercado, pero filtrada por su inconsciente ideológico organicista. El arte nuevo de hacer comedias es la formulación de esta adaptación. No es un manifiesto popularista contra la alta cultura, como se ha querido leer desde posiciones burguesas a posteriori, sino una intervención en la polémica de la Academia Literaria de Madrid, último reducto de un humanismo animista y de un aristotelismo desvinculado del espacio público. A menudo se simplifica esta disputa como un enfrentamiento entre teoría y práctica, pero en realidad las dos partes no están discutiendo sobre el mismo objeto. La academia habla de un espacio cerrado, sin que un público juzgue, y Lope desde un teatro regido por la aceptación o rechazo de quienes compran una entrada. Lope asume que el teatro se juega ahora en este espacio, pero no lo concibe en términos burgueses. El público se le aparece a Lope como un nuevo señor al que hay que obedecer, y así lo dice entre los versos 151 y 152. Pues debo obedecer a quien mandarme puede, es decir, una lexicografía, o sea, un léxico, una semántica totalmente feudal, ¿no? Es un cambio de forma, no de estructura ideológica. El poder ya no viene de Dios o del linaje, sino del pago. Pero sigue siendo un poder al que se le debe obediencia. El arte nuevo es así un manual para sobrevivir en este nuevo régimen, no para transformarlo. La estrategia de Lope es clara: adaptar la forma de la comedia a las exigencias del mercado, rapidez, variedad, mezcla de tonos, pero rellenarla con un contenido organicista de la monarquía hispánica,
principalmente la honra como motor de la acción. Aquí la honra no es una virtud interior, sino una posición reconocida públicamente. Su pérdida o conservación no depende de lo que haya sucedido en realidad, sino de la percepción social, la opinión. Lo que destruye la honra no es la transgresión privada, sino su publicidad. Por eso, en la dramaturgia barroca, los conflictos libidinales pueden desarrollarse con intensidad mientras se mantengan en secreto, pero el problema aparece cuando se hacen visibles y la opinión exige una reparación. El perro del hortelano es quizás el ejemplo más emblemático de cómo esta lógica se despliega en la ficción. Diana, condesa, se siente atraída por su secretario Teodoro. En la estructura social de la obra, ella ocupa la cúspide de la nobleza, pero él pertenece a una servidumbre cualificada y esta diferencia de estamento en el orden organicista resulta infranqueable si se hace pública. El deseo en este marco no es un asunto íntimo, es un vector que si visibiliza altera la jerarquía social y por tanto debe ser controlado. El conflicto inicial no es sentimental, sino ideológico. ¿Cómo compatibilizar el deseo personal con la obligación de preservar la apariencia pública? Mientras la atracción de Diana por Teodoro permanece en el ámbito privado, puede existir, ¿no? Acercarse, alejarse, provocarle celos, humillarle incluso, ¿no? El secreto actúa como válvula de seguridad. El deseo se experimenta, pero no se expone a la opinión. Y es en esta fase donde la oscilación de Diana no es una inconstancia psicológica por su parte, sino una estrategia para mantener el equilibrio entre el deseo y la norma. El peligro surge cuando la relación comienza a ser visible para terceros. Los pretendientes oficiales de Diana, Ricardo y Federico, se sitúan en su mismo rango social, en su misma jerarquía, y funcionan como garantes del orden. Cualquier desviación se convierte en rumor, y el rumor en amenaza para la honra. Aquí el deseo privado va a ser un problema público, y el aparato de la honra se activa. Ya no se trata de qué quiere Diana, sino de qué puede permitirse sin quebrar la opinión. El deseo entre miembros de estamentos contiguos puede ser tolerado o absorbido por el sistema, por ejemplo entre Teodoro y Marcela, pero entre estamentos diferentes, como Diana y Teodoro, pues es inaceptable en público. El inconsciente libidinal está así moldeado por la estructura de clase, no es libre, sino que circula por los canales de que la jerarquía permite. El secreto, entonces, no es un capricho narrativo de Lope. Es la condición para que el deseo exista sin entrar en conflicto con la norma. En términos marxistas, podríamos decir que la producción de relaciones afectivas, es una forma de legítima. Podríamos decir que la producción de relaciones afectivas legítimas es una forma de producción ideológica. El teatro genera imágenes de deseo reguladas por la estructura de clase y el público las consume como naturales. Tristán, el criado gracioso, es el personaje que opera la mediación final. Ante la imposibilidad de que Diana y Teodoro se unan legítimamente, va a inventar un linaje para Teodoro. Este gesto no altera, sin embargo, la estructura social. No se reconoce el derecho del secretario a casarse con la condesa por amor, sino que se finge que pertenece al estado adecuado. La jerarquía se preserva, lo que cambia es la información disponible para la opinión. Desde un punto de vista ideológico, esta operación es perfecta. El público ha visto cómo se fabrica el honor con un falso dato, pero acepta el final porque se ajusta a la norma. Aquí el teatro actúa como un aparato ideológico de Estado. Representa la arbitrariedad de la norma, pero induce a aceptarla como necesaria para el orden social. En el perro del hortelano, el deseo no es una energía libre, sino un campo de batalla entre lo privado y lo público. La atracción de Diana por Teodoro se intensifica precisamente porque es prohibida. El obstáculo de la honra genera el vaivén afectivo que estructura la obra. Pero este obstáculo no es natural.
Es una construcción ideológica que regula quién puede desear a quién y bajo qué condiciones. La opinión funciona como un ojo colectivo que vigila los movimientos de los personajes. Lo que se hace en secreto puede ser tan intenso como se quiera. Lo que se hace en público debe ajustarse a la norma. El momento en que el secreto corre riesgo de romperse es también el momento en el que el deseo debe sacrificarse o ser legitimado por un artificio, en este caso un falso linaje. El final del perro del hortelano es un cierre ideológico clásico. El amor no derrota al honor, sino que se subordina a él. Diana y Teodoro se casan, pero solo después de que él sea ficticiamente ennoblecido. El público experimenta la transgresión, pero la aplaude solo cuando ésta encuadra en la norma. El orden no se transforma, se restaura mediante la ficción. En el plano metateatral, el corral reproduce la misma lógica. El público paga por ver, y al pagar actúa como juez de la representación. Lope adapta su dramaturgia a este mecanismo. El teatro debe satisfacer al público, como la honra debe satisfacer a la opinión, aunque lo haga a través de una construcción artificial. El arte nuevo es, en este sentido, el manual para compatibilizar la lógica mercantil del nuevo espacio público con el contenido ideológico del organicismo. Lope no es el portavoz de un arte popular en sentido moderno, sino el ingeniero que traduce los valores del feudalismo al formato rentable de la comedia nueva. El arte nuevo y el perro del hortelano muestran cómo el teatro barroco puede integrar el mercado y la opinión pública sin alterar la jerarquía social que los sostiene. En el perro del hortelano, la dialéctica entre deseo, honra y opinión revela que el amor privado solo es posible mientras se mantenga en secreto. Cuando se hace público, debe pasar por el filtro de la norma. Y si para cumplirla es necesario inventar un linaje, pues se hace. El público que ha asistido al engaño lo acepta porque confirma el orden que estructura la sociedad. Este es el éxito ideológico de Lope: convertir el nuevo espacio burgués del corral en un aparato que, bajo la apariencia de la transgresión, en realidad reproduce los valores del organicismo. Espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Un saludo.